si anduvieres según mis leyes. Levítico 26:3. Andar en las leyes de Dios, dicen los sabios, se refiere a esforzarse en el estudio de Torá. Sobre ese esfuerzo es contingente la bendición de Dios. Y así también las maldiciones vienen por la falta de empeño en el estudio de la Torá. El Talmud, en Nedarim 81a, nos dicen que la tierra de Israel se perdió y que el pueblo judío fue exiliado porque fallaron en decir la bendición apropiada antes del estudio. El Ran, citando a Rabenu Yonah, explica que la bendición es sobre el empeño y el esfuerzo que uno debe poner en la Torá y que cuando eso falta, resulta el Jurban, destrucción. ¿Cómo se alude al esfuerzo en Torá en andar según mis leyes? ¿Desde cuándo andar implica empeño y esfuerzo? Rashi no dice que la Torá es un elixir de vida para aquellos que se apegan a ella con brazo derecho fuerte para hurgar en la Torá y descubrir sus secretos. Talmud Shabbat 88b. Uno debe hurgar profundamente en la Torá para descubrir su verdadero significado, para encontrar a Dios, que es el alma de la Torá, y así llevarnos al Mesías. Sin esfuerzo y empeño, uno logra como mucho un entendimiento superficial de la Torá, que a su vez lleva a una observancia superficial y trivial de sus mandamientos. Por otra parte, alguien que hace todos sus esfuerzos gana temor al cielo, que es la verdadera esencia de la Torá. Se nos exhorta literalmente a caminar detrás de Dios, caminar sobre sus huellas. Esforzarse en Torá es descubrir las huellas de Dios, las leyes inmutables de la naturaleza espiritual que contienen la esencia de los atributos divinos. Al subyugar su mente a las demandas de la Torá y rechazar todo lo superficial y simplista, el estudioso de la Torá encuentra a Dios en la Torá y es capaz de emularlo. La antítesis de esforzarse en Torá es si no me escuchas, si fallas en escuchar a Dios en la Torá. Piensas que posees Torá, pero es una Torá que está vacía de Dios. Este tipo de Torá puede distorsionarse fácilmente y llevar incluso a la idolatría, la inmoralidad y el asesinato. Cuando uno estudia Torá superficialmente, la perspectiva de uno está necesariamente fragmentada y distorsionada, y su énfasis también. Lo que le faltará es la visión de la mitzvot, los mandamientos como parte de una totalidad y a la luz de esa totalidad. Una visión superficial de la Torá puede llevar a la persona a poner un énfasis desproporcionado, incluso en aquellas cosas que son de gran importancia desde el punto de vista de la Torá, tales como la santidad de Jerusalén. Esa santidad, sin embargo, no solo no obliga a que uno entregue su vida para evitar que queden cadáveres en Jerusalén, sino que expresamente lo prohíbe, porque el valor de la vida tiene precedencia. Esas distorsiones son inevitables sin una visión general de la unidad de la Torá. La recompensa por esforzarse en Torá es armonía en el mundo natural que culmina con la bendición de Shalom, paz. Los estudiosos de la Torá
dicen los sabios, aumentan la paz en el mundo al armonizar los mundos físicos y espirituales a través de su entendimiento de los fundamentos secretos de la Torá. Por el contrario, el castigo por no esforzarse en Torá es un mundo natural que se vuelve loco, donde nada sale bien. Ese es el resultado espiritual de fallar en descubrir las huellas de Dios en la Torá y de andar por sus caminos, la consecuencia de ver la Torá como una serie inconexa de cosas que se deben hacer y de cosas que no se deben hacer. Sin empeño, la Torá es vista no como una forma de vida, sino como una intrusión a la vida. Y el castigo es que la propia vida se ve invadida con una multitud de maldiciones. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Los secretos de Yeshua. Capítulo 19. La puerta estrecha y el camino angosto. ¿Bendición o maldición? La razón por la cual las maldiciones son tan dramáticas no es porque Dios busca castigar, sino precisamente lo opuesto. El Talmud dice que Dios llora cuando permite que sus hijos sufran desastres. ¡Ay de mí! Que debido a sus pecados destruí mi casa, quemé mi templo y provoqué el exilio de ellos, mis hijos, entre las naciones del mundo. Berajot 3a. Las maldiciones fueron concebidas como advertencia. La intención era impedir, atemorizar, desalentar. Son como la advertencia de un padre a su hijo. En el libro de Vayikra de la Torá, Levítico, Hashem advierte al pueblo de Israel que si obedecen las leyes y preceptos que él ordena, vendrá lluvia, verán el fruto de la tierra, el fruto de su trabajo llegar en abundancia. No os hagáis ídolos, ni pongáis imágenes o estelas, ni coloquéis en vuestra tierra piedras grabadas para postraros ante ellas, porque yo soy Adonai, vuestro Dios. Guardaréis mis sábados y respetaréis mi santuario. Yo, Adonai, si camináis según mis preceptos y guardáis mis mandamientos, poniéndolos en práctica, os enviaré las lluvias a su tiempo,
para que la tierra dé sus frutos y el árbol del campo su fruto. El tiempo de trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Levítico 26, 1-5. Eso es lo primero que dice. Pero, si no escuchan, si no cumplen con los mandamientos de Hashem, Elohim mandará terror sobre la tierra de Israel. Pero si no me escucháis y no cumplís todos estos mandamientos, si despreciáis mis preceptos y rechazáis mis normas, no haciendo caso de todos mis mandamientos y rompiendo mi alianza, también yo haré lo mismo con vosotros. Traeré sobre vosotros el terror, la tisis y la fiebre, que os abrasen los ojos y os consuman el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, pues se la comerán vuestros enemigos. Me volveré contra vosotros y seréis derrotados ante vuestros enemigos. Os tiranizarán los que os aborrecen, y huiréis sin que nadie os persiga. Si ni aun con esto me obedecéis, volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré vuestra orgullosa fuerza, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestras fuerzas se consumirán en vano, pues vuestra tierra no dará sus productos ni el árbol del campo sus frutos. Y si seguís enfrentándoos conmigo y no queréis oírme, volveré a castigaros 7 veces más a causa de vuestros pecados. Levítico 26, 14-21. Es decir, si no escuchaban a Dios, vendría terror, pestes, hambruna, enemigos, exilio, destierro, la muerte. Y si Israel no escuchaban, vendrían desastres 7 veces más. Y si seguían en terquedad 7 veces más y 7 veces más. Ahora bien, para no dejar nada en el aire y callar a posibles antisemitas, Hashem nunca se olvidará de su primogénito entre las naciones. A pesar de todo, cuando estén ellos en tierra enemiga, no los desecharé ni los aborreceré hasta su total exterminio, anulando mi alianza con ellos, porque yo soy Adonai, su Dios. Me acordaré en su favor de la alianza hecha con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto ante los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Adonai. Levítico 26, 44-45. Por tanto, la pregunta es, ¿qué hacer para revertir todo este juicio? Hay una sola cosa que podrá detenerlo: la teshuvá, el arrepentimiento. Dice la Torá que si los hijos de Israel se arrepentían de sus malas aptitudes, Hashem iba a recordar su pacto con los ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, y nuevamente los iba a acoger en su manto, porque al final de todo, Él no los iba a abandonar. Y es dentro de este contexto de bendiciones y maldiciones, de premios y castigos, que entramos en el tema de los demonios. Una indicación con la que los Hechos de los Apóstoles describen la polémica provocada entre los miembros del Sanedrín por una declaración de Pablo, nos confirma, como ya estudiamos en otra serie, que los saduceos no admitían, contra la opinión de los fariseos, ni resurrección, ni ángel, ni espíritu, es decir, según la interpretación dada
por los exegetas, no creían en la resurrección y, por tanto, tampoco en los ángeles o en los demonios. Sin embargo, el judaísmo fariseo, entre ellos Yeshua y los apóstoles, sí creían en los demonios. Y esto no tiene ninguna discusión porque el Nuevo Testamento bien lo atestigua. Por tanto, ¿qué son los demonios? El término demonio aparece en la Biblia hebrea muy pronto. Aparece en Devarim, en Deuteronomio capítulo 32. Por ejemplo, a partir del verso 15 dice: come Jacob, se sacia, engorda Yesurún, que es otro nombre para Israel, y de hecho es un apellido judío hoy en día. Come Jacob, se sacia, engorda Yesurún, respinga, te has puesto grueso, rollizo, turgente, rechaza a Dios, su hacedor, desprecia a la roca, su salvación, le encelan con dioses extraños, le irritan con abominaciones, sacrifican a Shedín. Ofrecían sacrificios a los Shedín. ¿Qué son los Shedín? Shedín es la palabra hebrea para demonios. Ofrecieron sacrificios a demonios, a dioses que no habían conocido. Por tanto, aquí se relaciona a demonios con dioses extraños. Los dioses de los cananeos. Y el Salmo 106 vuelve a relacionar a los demonios con los dioses de las naciones. El Salmo 106, a partir del verso 35, dice: se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres, sirvieron a sus ídolos, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, y derramaron sangre inocente. Observen bien la relación entre los Shedín, traducido demonios, y los ídolos de Canaán. Sacrificaron a sus hijos a los demonios. Y luego explica la identidad de esos Shedín, los ídolos de las naciones. De esa manera la Biblia hebrea identifica y presenta la realidad de los demonios, relacionado con los ídolos de los paganos, los dioses de los paganos. En el judaísmo del Segundo Templo, estas creencias estaban muy generalizadas. Cuando Yeshua nació ya existían escuelas que habían hablado y enseñado estos asuntos de los Shedín, de los demonios. Por ejemplo, los esenios de Qumrán tenían un rezo creado específicamente para proteger a la comunidad, a la secta esenia, de la mala influencia de los Shedín. En uno de los manuscritos de Qumrán encontrado, datado mucho antes de Yeshua nacer, identificado como el canto de los Jajamín, el canto de los sabios, se repetía una oración para protegerse de los Shedín, de los demonios. La oración dice en una de las columnas: yo el sabio declaro la grandeza de su resplandor, para asustar y atemorizar a todos los espíritus de los ángeles devastadores, y los espíritus bastardos, demonios, Lilith y los búhos. Y esta es la oración que se hacía para proteger a la comunidad de los Shedín. Esta escuela de pensamiento esenio de Qumrán, del periodo del Segundo Templo, habla de Belial como el príncipe de maldad que influyó en el pecado de Adán y Eva.
y según los maestros judíos de Qumrán, Belial es capaz de envenenar los pensamientos de una persona, realizar complot abominables y empujar a la gente a hacer abominables. La escuela de los jubileos, también antes de Yeshua, apoyaban la idea de que detrás de cada enfermedad hay un pecado. Y detrás de cada pecado hay una influencia de Belial. Por ejemplo, en Jubileos se apoya la idea judía de que estos espíritus de maldad pueden interferir en la experiencia humana y expulsarnos al lado opuesto de la santidad de Hashem. Es decir, son fuerzas que interfieren en nuestro deseo de cumplir la voluntad de Dios. Cuando Yeshua nació, la mayoría de los judíos creían en eso. Era la influencia popular. Yeshua no inventó nada de eso. Él nació en esa cultura que asociaba la existencia de Belial con fuerzas malignas que pueden enfermarnos, que pueden causar daños a las personas y alejarlas de Dios. Los judíos esenios de Qumrán hablaron de un asalto de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, que son el ejército de Belial. Y visto así, los hijos de la luz son las fuerzas que promueven la Torá, son las fuerzas que promueven la paz, son las fuerzas que promueven la santidad, mientras que Belial y su ejército son las fuerzas que promueven la desobediencia a la Torá, las obras de las tinieblas y el odio entre los miembros de una comunidad. Y estas dos escuelas judías crearon una especie de dicotomía teológica formada por las fuerzas de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Y hoy en día, según esta escuela judía, existe una batalla entre los hijos del bien y del mal. Una batalla campal entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, hasta que finalmente los hijos de las tinieblas se impondrán sobre los hijos de la luz hasta que llegue el Mesías. Por lo tanto, los judíos de Qumrán y la escuela jubilea crearon la necesidad de tener ciertas oraciones para pedirle a Dios protegerlos de esas fuerzas e influencias negativas de los hijos de las tinieblas, pedir ayuda y fortaleza para mantenerse del lado de la instrucción, de la Torá y vencer a las fuerzas del mal. Cuando Yeshua nació, eso que llamamos académicamente el judaísmo del Segundo Templo, sirvió de entorno a su abodá, a Hashem, a su servicio a Dios. Y por lo tanto Yeshua fue un hijo de su generación. Yeshua también vio detrás de una enfermedad, detrás de una calamidad, la presencia o influencia de Belial. Visto de ese modo, sanar a una persona era sinónimo de destruir las fuerzas de los hijos de las tinieblas. Sanar a una persona era una victoria de los hijos de la luz. Echar fuera a los demonios a una persona era visto como una evidencia de la manifestación de la presencia divina. Es decir, Dios está conquistando las fuerzas del mal. Los esenios creían que para el tiempo cuando estuviera por darse la victoria de los hijos de la luz sobre los hijos de las tinieblas, ocurriría un aumento extraordinario de la presencia de Belial contra Israel. En otras palabras, mientras más aumenten las fuerzas de las tinieblas, más tenemos que aumentar la fuerza de la luz. Y en uno de esos documentos que existían cuando Yeshua nació, se llama el documento de Damasco. En ese documento de Damasco, encontrado en los rollos del Mar Muerto, se habla de las 3 redes por la cual Belial captura a su presa y lo obliga a pecar.
¿Cuáles son, según los judíos de Qumrán, las 3 redes más utilizadas por Belial para causar que pequemos contra la Torá? Y debemos tener en cuenta que esto se creía ya unos 200 años antes de nacer Yeshua. La primera red es la corrupción sexual, adulterio, violaciones, zoofilia, incesto y fornicación entre familiares. La segunda red, el amor al dinero, cometer violaciones en el área económica, hacerse rico rápido, aunque viole todos los mandamientos de la Torá. La tercera red es la profanación del templo, la profanación de los rituales de santidad. Entonces, según los esenios de Qumrán, el propósito central de Belial es cuestionar las enseñanzas de la Torá, socavar las enseñanzas de la Torá, procurando ese propósito a través de esas 3 redes. Es dentro de ese contexto que podemos comprender mucho mejor los dichos y las enseñanzas de Yeshua. Por ejemplo, cuando él dijo: «Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces es que ha llegado a vosotros el reino de Dios». Lucas 11:20. Las 3 redes de Belial que nos presentan los esenios las podemos encontrar en los dichos de Yeshua. La red de la corrupción sexual. Oísteis que fue dicho: «No cometerás adulterio». Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27, 28. O su acción de volcar las mesas de los cambistas para denunciar el comercio en el templo. «No hagáis de la casa de mi padre cueva de ladrones». Mateo 21, 12, 16, Lucas 19, 45, 47, Juan 2, 13, 16. O las enseñanzas contra la codicia. «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Lucas 12:15. Es decir, para Yeshua y para el judaísmo del primer siglo, o eres hijo de la luz o hijo de las tinieblas. Nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez. Mateo 6, 24. En las enseñanzas de Yeshua vemos un ataque frontal contra esas 3 redes. Más tarde, el misticismo judío conocido hoy en día como Kabbalah, por ejemplo, desarrolló otras ideas. Pero eso ya es posbíblico, post-segundo templo. Y aunque son importantes e interesantes de leer o conocer, no vamos a centrar este estudio alrededor de eso, aunque lo mencionaremos de pasada por bien del estudio. Dentro de ese misticismo judíos se habla de espíritus que dominan la noche, espíritus que dominan la mañana y espíritus que dominan la tarde. Es decir, fuerzas espirituales de maldad que nos descarrían y desvían nuestros pensamientos y emociones. Y toda esta teología no viene del cristianismo sino del judaísmo. Y enfatizamos esto porque puede y pasa que a veces llegan, popularizan esas ideas tanto que pareciera que esto viene del cristianismo, cuando es judaísmo. La parashá Bejucotai guarda una relación directa con todo esto.
porque conecta la obediencia de los mandamientos de Dios con la salud. ¿Y quién no necesita salud? Bejucotai guarda relación con la obediencia a los mandamientos de Dios, nuestra salud, nuestra prosperidad, estableciendo así un cerco de protección, unas takanot, contra las desgracias y contra las enfermedades, mientras que relaciona también los mandamientos de Dios con toda suerte de bendiciones, con toda suerte de esperanza y prosperidad. La desobediencia a los mandamientos de Dios está relacionado con plagas. La desobediencia a los mandamientos de Dios está relacionado con calamidades y a enfermedades. Por lo tanto, el antídoto de las plagas, el antídoto de las calamidades, el antídoto de las enfermedades y las tragedias es el retorno a los mandamientos de Dios. ¿Nos puede servir esto hoy en día? ¿Es relevante esta información hoy en día de la Biblia hebrea, los escritos del judaísmo del Segundo Templo o incluso en el misticismo posterior judío? Presten mucha atención. Les proponemos alejarnos, cuidarnos de posicionarnos en los dos extremos a la hora de analizar todos los datos que tenemos delante. El primer extremo es huir de cualquier explicación o respuesta, exclusivamente religiosa, a todos los fenómenos de la experiencia humana que hoy en día enfrentamos. El segundo extremo es dar una respuesta exclusivamente científica a esas experiencias. Y esos son los dos extremos. Y decimos esto porque los antiguos no tenían el conocimiento científico del origen de las enfermedades que nosotros tenemos ahora. Y por lo tanto su tendencia, como es evidente en Qumran, como es evidente en Jubileos, incluso en el Nuevo Testamento, ellos que tenían mucho conocimiento de Torá, la tendencia fue explicarlo todo a la luz de las fuerzas de las tinieblas. Nosotros tenemos ahora mucho conocimiento científico. Entonces, ¿cuál es nuestro peligro? Nuestro peligro es dejar que la tendencia del siglo XXI nos impulse a interpretar los hechos que ocurren en nuestras vidas, como por ejemplo la enfermedad, exclusivamente sobre una base científica, ignorando la verdad del mundo espiritual. Y ese es el otro extremo que tenemos que evitar. Entonces, no podemos negar ninguna de estas dos cosas. No podemos negar la existencia de fuerzas espirituales en el mundo. Y no podemos negar que hay hechos científicos que permiten explicar la causa de muchas enfermedades y muchas tragedias que suceden en nuestro mundo. Así pues, dentro de este contexto, el corazón y núcleo del estudio y enseñanza de este capítulo gira alrededor del texto de Vayikra, Levítico 26:3 y 27:34. Y esto, en cierto modo, ha sido solo la introducción. Hay una palabra que se repite 7 veces en esta parte de la Torá, y solamente aparece en esta parte de la Torá, de toda la Biblia hebrea. No aparece en ningún otro lugar de la Biblia. ¿Cuál es esa palabra? Si tanta importancia tiene, ¿qué significa esa palabra enigmática? ¿Podemos y tenemos poder de luchar contra esos demonios? Esta palabra enigmática, que se va a repetir 7 veces en Vayikra, Levítico 26:3 y 27:34, es la palabra en hebreo Keri. Dice la Torá en Vayikra 26:21:
Bein telku imi keri velo tibu lismoali. ¿Y qué quiere decir? Escuchen bien, si andas conmigo, Bein telku imi keri, y no estás dispuesto a obedecerme, velo tibu lismoali. ¿Qué significa keri? Los traductores se tienen que romper la cabeza a la hora de traducir keri. Por tanto, ¿qué significa keri? ¿Significa estar en oposición? ¿Significa un comportamiento deliberado en contra de Hashem? ¿Significa ser hostil a los mandamientos divinos o a la voluntad divina? ¿Qué significa keri, que aparece 7 veces? ¿Mantener una actitud de indiferencia o de frialdad hacia Hashem y sus mandamientos? ¿Qué significa keri y qué importancia tiene que se repita 7 veces solo en esta parte de la Torá? Sabemos que en el paleohebreo, keri significó percance, accidente. ¿Cómo vamos pues a interpretar keri? La traducción más satisfactoria es relacionar keri con todo lo que es aleatorio, lo que ocurre por casualidad, lo eventual, lo fortuito. En otras palabras, keri representa una ideología por la cual aceptas que no hay un orden en el universo, que no hay una sola mano que gobierna todo, sino que las cosas son fortuitas, y que la casualidad y probabilidad es lo que gobierna el mundo. Es decir, pensar que cualquier situación que te está pasando no es que vino del Dios, sino que las cosas ocurren por casualidad o probabilidades. Pensar que podría mejorar o podría empeorar, me da igual. Eso es lo que está detrás de keri. Entonces, al armar estos pensamientos en nuestra mente, nos alejamos de Bejucotai, que es todo lo contrario a keri, porque Bejucotai significa ver la vida bajo el dominio de Dios. Bejucotai significa estar absolutamente convencido en que Dios es quien tiene la última palabra. Y como Dios es quien tiene la última palabra, cuando yo me asocio con Él, entro en una relación de pacto con Él. Si yo guardo las partes del pacto, las cosas no van a suceder aleatoriamente. Será siempre el resultado de mi obediencia a los mandamientos de nuestro Elohim. Por lo tanto, keri es la filosofía de que el azar es quien lo gobierna todo. Pero Bejucotai es la filosofía de saber que Dios es el que domina todo. Y su instrucción, sus mandamientos son los canales por los cuales su dominio y los resultados de ese dominio, en términos de salud y prosperidad y largura de días, se va a manifestar en mi vida. Bejucotai nos dice: Dios nos dice que si tú decides andar la vida con mis leyes y tienes en cuenta mis mandamientos, vendrá lluvia sobre ti en la estación, tendrás abundancias y tendrás shalom, tendrás paz. Bejucotai significa: si tú decides guiarte por mis mandamientos, te vendrá paz y prosperidad. Pero si tú decides guiarte de keri, por lo aleatorio, por lo fortuito, donde no participo responsablemente, sino que asumo una actitud pasiva y divorciada de sus mandamientos, entonces el resultado a esa mentalidad será la peste, la plaga, la enfermedad, la calamidad, el infortunio en mi vida.
Bejocotai, Vayikra, Levítico 26:3 y 27:34 nos enseña que tenemos dos caminos, uno ancho, Querí, y otro estrecho, Bejucotai. Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Mateo 7, 13-14. El camino ancho de Querí que me aleja de la responsabilidad de los procesos de construcción de mi vida se va a transformar en un mecanismo desencadenante del desastre, en un proceso destructivo, degenerativo, pasando de una desgracia a otra desgracia. Lo opuesto de Querí es Bejucotai. Lo opuesto del camino ancho es el camino estrecho. Id con mis leyes, es decir, un compromiso, una forma de ver completamente diferente la vida, no como resultado del azar, sino como resultado de mi acción responsable de trabajar con Dios, con las herramientas de Dios, en la formación de mi vida y en la formación de mi destino profético. Uno es libre de escoger entre estos dos caminos, el camino estrecho llamado Bejucotai y el camino ancho llamado Querí. Si yo me dejo llevar por Querí, por el camino ancho, por la desconexión de los mandamientos divinos, o peor aún, pisoteándolos, el resultado que yo voy a causar, fuerzas hostiles contra mí. Llámalos Shedin, llámalos demonios, llámalos clipot, llámalos infortunios, llámalos mala suerte, llámalos como quieras, pero te va a venir una desgracia. La elección, dice la Torá, depende de cada persona. Ahora bien, Querí, el camino ancho, y Bejucotai, el camino estrecho, no solo tiene una dimensión personal, tiene también una dimensión comunitaria. En otras palabras, Vayikra, Levítico 26:3 y 27:34 nos enseña que si el pueblo judío, el pueblo de Israel, no la persona, sino el pueblo en general, la comunidad judía, no sigue la Torá, la nación entera va a ser castigada. Y una de las cosas malas que iban a pasar era que iban a tropezar unos con otros, dice la Torá. En otras palabras, que no se van a llevar bien entre ustedes. Será un pueblo de chismosos, unos hablando contra los otros y creando un mal ambiente, creando un caldo de destrucción. Si ustedes no guardan mis preceptos, van a tropezar unos con los otros. En otras palabras, cuando tú decides por Querí, es decir, elegir por tu propio camino, ignorando los mandamientos divinos, tal acción no solamente te va a provocar problemas personales, sino también en tu círculo social. Vas a provocar problemas en tu vida, en tu comunidad, en tu familia y en todo tu círculo social. No existes en aislamiento, en soledad. Tú existes en la responsabilidad de una comunidad también. Por lo tanto, la influencia de las fuerzas hostiles que se precipitan cuando yo elijo Querí, no solo te van a afectar a ti, va a afectar también a la comunidad a la cual tú perteneces,
comenzando por tu familia y terminando por tu escuela de Torá o quien te enseñe Torá. Si, por ejemplo, aunque a priori, sin mala fe, escribes un aparente simple comentario en una red social de que no tienes dinero, o se os pasa la mano poniendo anuncios, o tengo ganas de aprender pero no tengo dinero, o ¿cómo en estos tiempos os ponéis a cobrar? O peor aún, comenzar a decir ¿cómo es posible que cobréis y deis privilegios? Yo también tengo derecho a ver los estudios. No sois verdaderos porque pedís ayuda, pedís dinero. Todo eso y más ya te está indicando que estás por el camino ancho, por querí. Y el final del camino será destrucción. Si eres un hijo de la luz, debes y tienes que ser consciente que todo está bajo su control y dominio. Dios, Hashem, tiene la última palabra de todo lo que ocurre en tu vida. Por tanto, no es culpa de los demás que Dios no te bendiga con prosperidad económica. Estar frustrado por el camino de los demás es andar en querí y no en bejucotai. Querí es andar por el camino ancho, que lleva a la perdición. Andar en bejucotai es andar por el camino estrecho y el camino angosto. Y recuerda que no podemos juzgar las bendiciones que Hashem hace a los demás, ni podemos incluso juzgar el camino de los demás, ni mucho menos acusar con el dedo y decir que ya te juzgará Dios. Porque iluso, querí, a ti también te juzgará Dios. Y mayor peso, mayor pecado hay en acusar al prójimo que el supuesto pecado de pedir ayuda o dinero para una labor loable, enseñar Torá y dar testimonio de la buena nueva, que es Yeshua como nuestro Mashiach. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Porque iluso, ingenuo y engañado está el que piensa así, y lo que demuestra es que no sabe nada, absolutamente nada de la Torá y que su camino es querí. Otros verán más loable escuchar. Aquí no se hace negocio con la palabra del Abacadosh. Pero ilusos, ingenuos, desde fuera no ven que por detrás le sacan hasta los ojos, obligando a dar el diezmo, porque si no, hasta te expulsan de la comunidad. Así que andar en el camino ancho, querí, no solamente puede afectar a tu círculo íntimo y personal, sino también a tu círculo comunitario. Porque ninguno de nosotros vive en aislamiento. Y también extrapola esto a las redes sociales, donde ellos, cualquier comunidad del ámbito que sea, ejercen influencia sobre ti y tú ejerces influencia sobre ellos. Por lo tanto, bejucotai no es solamente para la persona, es también para la comunidad. En otras palabras, cuando decimos elegir querí, sea como persona o sea como comunidad, va a desencadenar mecanismos que van a afectar negativamente nuestras vidas, como individuo y como entes comunitarios. Y Dios no quiera, van a aparecer accidentes, van a aparecer enfermedades, es decir, un golpe tras otro. Pero cuando decidimos por bejucotai, vamos a activar mecanismos que van a atraer sobre nosotros salud, seguridad, paz, amor y bien en común.
Por tanto, querí es una forma de pensamiento y bejucotai es otra forma de pensamiento. Querí es una forma de ver la vida y bejucotai es otra forma de ver la vida. Querí es un tipo de pensamiento y bejucotai es otra forma de pensamiento. Querí es una mentalidad, bejucotai es otra mentalidad. Y la clave está en que la mayoría de nuestros problemas, incluso enfermedades, son producidas en el mundo de nuestros pensamientos. Si nosotros pasamos por alto, quien sea judío, las leyes de nutrición, el resultado es que hemos elegido querí nutricional. Y tarde o temprano van a aparecer enfermedades relacionadas con una incorrecta alimentación. ¿Qué puede ocurrir si comemos murciélagos o pangolín, ratas, serpientes y toda clase de animales no kasher? La respuesta hoy en día parece ya grabada a fuego en nuestras conciencias, grabada a fuego por causa de la pandemia. Hoy en día, una enorme cantidad de alimentos en el mundo entero usan el aspartame. Ellos saben que el aspartame es 200 veces más endulzante que el azúcar, lo que significa que eso es mortal. Es posible que la mayoría de personas no hayan oído hablar nunca del aspartame. Sin embargo, es uno de los edulcorantes más utilizados del mundo. Se trata de un polvo blanco y cristalino que nace de la unión del ácido aspártico y la fenilalanina, y cuya composición libre de calorías ha motivado su presencia en más de 6.000 productos de consumo cotidiano, como el chocolate, las bebidas light, la comida preparada o los helados. Tal es su influencia en la industria alimentaria que actualmente representa el 60% de los edulcorantes no calóricos, incluso por encima de la sacarosa. La Administración de Alimentos y Medicamentos aconseja no superar los 50 miligramos de aspartamo por kilogramo de peso corporal. Según las administraciones de alimentos de Europa, Estados Unidos, etc., está considerado como seguro por autoridades reconocidas a nivel mundial, incluidos el Comité Mixto, FAO, OMS, de expertos en aditivos alimentarios, GECFA, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA. Y para hacerlo una conspiración más trágica aún, las administraciones de salud europea y de Estados Unidos son los que financian después becas, proyectos, estudios sobre la diabetes. Y son esas mismas administraciones las que después nos llenan de consejos alimentarios. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Como por un lado saben qué productos son dañinos y mortales, los autorizan y por otro lado financian esas enfermedades. ¿Cómo yo voy a traer un lobo para que me cuide las gallinas? ¿Cómo traer un lobo para que cuide el rebaño? Vivimos en una trampa social. Hoy en día, el uso de aspartame está relacionado con espasmos, dolores, hormigueo en las piernas, calambres, vértigos, mareos, dolores de cabeza, dolores en las articulaciones, depresión, ataques de ansiedad, fibromialgia,
pérdida de la memoria. No son demonios del dolor de cabeza, no son demonios de ansiedad, no son demonios de mareo. No podemos venir ingenuamente y decir a la gente: demonio de mareo, sal. No podemos ser tan ingenuos y decirle a la gente: demonio de vértigos, demonio de ansiedad, sal de este cuerpo, como ocurre mucho en las iglesias americanas. Lo que sí tenemos que decirle a la gente es Bejucotai. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Para de comer sangre, para de comer comida basura y aliénate con los mandamientos de la Torá que rigen la correcta alimentación dada al ser humano, y verás cómo las cosas comienzan a cambiar para bien. ¿Qué ocurre? Que la gente prefiere el camino fácil, el camino de Querí, el camino ancho y el camino de la indisciplina. Y puede ser muy rico y sabroso, pero después van con un chorro de enfermedades al ministro religioso. Sea un rabino, sea un sacerdote o ya sea un pastor, a que le impongan las manos y que te caigas para atrás en un estado alterado de la conciencia, y que oigas ahí atrás una voz que diga: fuera espíritu de ansiedad, fuera espíritu de fibromialgia. Y eso es muy alentador para muchos, es muy fácil, no cuesta nada. Y tú asumes que el pastor, o el sacerdote, o el rabino, tiene que estar ahí contigo, escuchándote horas y horas, perdiendo su precioso tiempo, su inteligencia, energía espiritual, y después que te estuvo ministrando 2 o 3 horas, que le robaste 2 o 3 horas de su tiempo a esa persona, sigues cometiendo los mismos disparates, y sigues violando los preceptos divinos, y sigues pasando por alto Bejucotai. Y el próximo Shabbat o el próximo domingo, que te vuelva a ministrar otra consulta privada para volverle a contar al sacerdote o al rabino tu historia de nuevo, aunque sean otros problemas y otras palabras. Ya basta de seguir jugando con esto. Este juego tienes que terminarlo de una vez y por todas. Y el juego se termina cuando tú llegas a un punto tal donde decides Bejucotai, y ahí se termina el juego. Se termina el juego cuando tú decides cerrar la página a tus experiencias traumáticas pasadas, las dejas ir y buscas armonía contigo mismo mediante la puesta en práctica de los preceptos divinos en cada una de las áreas de tu vida. Este juego se acaba cuando tú decides salir de la mazmorra de tus relaciones tóxicas y perdonar de una vez y para siempre a todo el que te ha causado dolor y daño, y parar de hacerte la víctima. Bejucotai es esto. Para ya de vivir haciéndote el papel de víctima, de decir: pobrecito de mí que nadie me quiere, que todo el mundo me rechaza. No es la gente la que te rechaza, tú eres el que te estás rechazando a ti mismo. Y entonces te pasas interpretando mal tus relaciones con los demás. Este juego se acaba cuando aprendes a bloquear las ondas y frecuencias de maldad a la que tú has sido expuesto durante tu vida.
Este juego se acaba cuando tú llegas a un punto tal donde dices, ya no más. Bastante he sufrido andando en mis propios caminos. Voy a tomar en serio a Dios. Pero mientras sigas jugando con tu vida en Querí, nada cambiará. Mientras sigas entreteniendo tu vida, nada cambiará. Mientras sigas viendo la vida pasar y sin vivirla, nada cambiará. ¿Por qué entonces no salgo de un problema cuando ya viene el otro? ¿Por qué no salgo de un problema y ya tengo el otro tocando la puerta? Te podría suceder eso porque al elegir Querí, es decir, ignorar lo que Dios tiene que decirte sobre cierto tipo de conducta en tu mundo financiero, sobre cierto tipo de conducta en tu mundo nutricional, estableciendo tus propias leyes e ignorando tu propio valor como persona, ocurre que te pasas desatendiéndote a ti mismo y prestando oídos omisos a los mensajes que te envía tu cuerpo, fingiendo que estás bien y usando siempre maquillaje para esconder un grave problema que llevas por dentro y que no lo quieres soltar. Porque con ese problema escondido adentro que no quieres soltar, manipulas a todos los que están al lado tuyo. Y la manipulación es hechicería. Y por eso la persona misma genera fuerzas. Y no termina un problema cuando viene otro. ¿Por qué vienen problemas? Vienen problemas porque al elegir Querí, eliges tu propio camino. El asunto es que nosotros mismos estamos creando ese monstruo que llamamos tragedia, golpe, enfermedad. Por ejemplo, no perdonar a alguien, estás eligiendo Querí. Cuando tú decides no perdonar, tú estás eligiendo tu propio camino. Y no importa que le digas a Hashem que le amas si no cumples sus mandamientos. En la práctica, cuando tú no perdonas a alguien, tú le estás dando la espalda a Bejucotai y estás eligiendo Querí. Y el resultado de elegir no perdonar significa que tú mismo estás creando un mecanismo que puede desatar muchas tragedias. Cuando las cosas no suceden como quieres, estás en el camino ancho de Querí. Y el resultado final, cuando pasa algo que no quieres, son brotes de ira. Cuando alguien no te trata como tú crees que mereces, estás en el camino ancho de Querí. Y el resultado son brotes de ira. Cuando sientes que alguien te ha perjudicado, que no te valoran, cuando te dejas abusar verbal o físicamente de alguien, has elegido el camino de Querí, y el resultado es la aparición de la ira, muchas veces reprimida y escondida, y eso se te mete en el cuerpo y entonces puede generar muchos problemas físicos, y no sales de uno cuando entras en otro. Llámalo demonio, llámalo clipot, llámalo Belial, llámalo como quieras. El caso es que la vida se complica, se enturbia, se enreda y nada sale bien. Pero en el momento que tú eliges Bejucotai, cuando eliges el camino estrecho, el camino del perdón, llegará la ayuda a ti. El diluvio va a menguar y comenzarás a sanar.
Entonces, ¿por qué vienen problemas? Porque estamos eligiendo el camino de Querí e ignorando los preceptos divinos para proteger nuestra salud integral. Presta atención a tus pensamientos, porque tus pensamientos van a generar palabras. ¿Por qué? Porque todo comienza en tu mundo mental. Presta atención a tus pensamientos, porque serán los pensamientos los que van a provocar que tú digas cosas. Presta atención a lo que tú hables, porque lo que tú hables se va a transformar en una actitud. Presta atención a tus actitudes, porque tus actitudes se van a transformar en conductas. Y piensa mucho en tus conductas, porque moldearán tu carácter. Y presta atención a tu carácter, porque se va a reflejar en tu biología, y el resultado es la enfermedad. Pero si por el contrario eliges el camino estrecho, Bejucotai, la puerta estrecha, para servir a Dios, la bendición llegará. Por tanto, una vez estamos en el camino estrecho, en el camino marcado por Hashem a través de sus preceptos, ¿cómo podemos servirle? ¿Cómo se sirve a Dios? Lo vamos a ver con todo detalle, pero eso será en el siguiente capítulo de Los secretos de Yeshua. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.